A veces la arqueología desentierra reliquias que simplemente no deberían existir. Artefactos antiguos tan avanzados que desafían todo lo que creíamos saber. Estos descubrimientos misteriosos empujan los límites de nuestra comprensión y nos dejan preguntándonos cómo pudieron existir tales tecnologías hace tanto tiempo. Número 20. Plimpton 322. Para empezar, tenemos el Plimpton 322, una fascinante tablilla de arcilla babilónica que data aproximadamente del año 1800 a.C. Este artefacto guarda secretos que siguen intrigando a los estudiosos hoy en día. Inscrito con escritura cuneiforme, contiene una extraordinaria tabla de números que incluye una lista de ternas pitagóricas, es decir, conjuntos de 3 números enteros positivos A, B y C, que satisfacen una ecuación específica. En la actualidad, dependemos constantemente de la tecnología matemática. Pero ¿cuándo comenzamos a construir las bases de nuestras matemáticas? La tablilla Plimpton sugiere que los matemáticos babilonios antiguos comprendían los triángulos rectángulos mucho antes de que Pitágoras hiciera sus famosas contribuciones. El propósito verdadero del Plimpton 322 sigue siendo un enigma cautivador. Algunos historiadores proponen que servía como una tabla trigonométrica para cálculos arquitectónicos, posiblemente ayudando en la construcción de grandes palacios y templos. Otros creen que era una herramienta educativa para enseñar matemáticas a los estudiantes. Sea cual sea su intención original, el Plimpton 322 es un testimonio del sofisticado conocimiento matemático alcanzado por las civilizaciones antiguas, iluminando su intelecto y dejándonos asombrados por sus logros. Número 19. La Copa de Licurgo. Hablando de genialidad antigua, la Copa de Licurgo es como un truco de magia salido directamente de la antigua Roma. Esta copa del siglo IV después de Cristo no solo es impresionante a la vista, sino que cambia de color. Durante el día brilla en un fresco verde jade, pero al iluminarla por detrás, se torna de un rojo sangre ardiente. El secreto es la nanotecnología. Partículas diminutas de oro y plata, reducidas al tamaño de nanómetros, están incrustadas en el vidrio. Este uso antiguo de nanotecnología demuestra un conocimiento de la ciencia de los materiales siglos antes de su tiempo. Estos artesanos romanos no solo hacían arte, sino que manipulaban la luz y, sin saberlo, incursionaban en una ciencia de vanguardia. Mucho antes de que tuviera un nombre, la Copa de Licurgo es un testimonio de su extraordinaria habilidad e ingenio. Número 18. La cuña de aluminio de Ayud. De una maravilla romana a un enigma moderno, la cuña de aluminio de Ayud es uno de los descubrimientos más desconcertantes de la arqueología. Encontrada en 1974 por trabajadores de construcción en Rumania, este pequeño objeto metálico fue desenterrado a 10 metros de profundidad cerca del río Mureş. La cuña, compuesta por un 89% de aluminio y más de 12 metales diferentes, no solo desafía nuestra comprensión de la historia, sino que la reescribe completamente. El aluminio no se produjo en forma pura por los humanos hasta el siglo XIX. Sin embargo, se cree que esta cuña tiene unos 250.000 años. ¿Cómo pudo existir un artefacto metálico tan avanzado mucho antes de su tiempo? Las especulaciones abundan, desde que es un remanente de la tecnología de una civilización perdida hasta que tiene orígenes extraterrestres. Cuanto más aprendemos sobre ella, más desafía este misterioso objeto todo lo que sabemos sobre nuestro pasado. Número 17. El mecanismo de Anticitera. La primer computadora del mundo en 1901, buceadores de esponjas en la costa de la isla griega de Citera, hizo uno de los descubrimientos arqueológicos más notables: los restos de un antiguo carguero romano. Entre los tesoros recuperados se encontraba un extraño dispositivo mecánico que cambiaría la comprensión de la tecnología antigua, conocido como el mecanismo Anticitera. Este objeto, ahora se reconoce como computadora mecanismo, fue utilizado por los antiguos griegos para rastrear los movimientos de los cuerpos celestes, predecir eclipse, calcular la posición de las estrellas. Sus complejos engranajes y su diseño estaba mucho más allá de todo lo que se creía posible en el mundo siglos. Los eruditos se maravillaron con el dispositivo y muchos especularon que era mucho más avanzado que cualquier otra cosa de su época. El mecanismo Anticitera
fue un gran avance en la tecnología antigua, y su descubrimiento dio a los investigadores modernos una visión a la brillantes de la ingeniería griega. Aunque no contenía oro ni joyas, su valor radica en el conocimiento que proporcionó sobre las capacidades tecnológicas del mundo antiguo. Este artefacto sigue siendo un testimonio del ingenio humano que muestra la comprensión avanzada de la astronomía y la mecánica que existía hace más de 2000 años. Número 16. El martillo de Londres. Hablemos del martillo de Londres. No de Londres, Inglaterra, sino de Londres, Texas. Descubierto en 1936 por una familia durante una caminata, este martillo de apariencia común se volvió extraordinario al encontrarse incrustado en una roca estimada en unos 400 millones de años de antigüedad. El mango de madera del martillo se ha convertido parcialmente en carbón y su cabeza de hierro es notablemente pura, lo que sugiere técnicas avanzadas de metalurgia. ¿Cómo pudo una herramienta moderna quedar atrapada en una roca tan antigua? Algunos argumentan que se trata de un proceso geológico natural, mientras que otros lo ven como un vestigio de una civilización perdida o incluso de visitantes extraterrestres. Mientras los escépticos proponen explicaciones más simples, el martillo de Londres estimula nuestra imaginación con su intrigante misterio. Número 15. El manuscrito Voynich. Debe su nombre al comerciante de libros por la costa estadounidense, Wilfred Voynich, que adquirió en 1912. Es un libro detallado de 240 páginas, escrito en un idioma completamente desconocido. La datación por carbono indica que fue compuesta a principios del siglo V, entre 1404 y 1438. El manuscrito está adornado con extrañas ilustraciones que van desde plantas desconocidas hasta símbolos astrológicos, lo que parecen ser recetas o fórmulas farmacéuticas. A pesar de los estudios realizados, porque criptógrafos profesionales y aficionados descifradores de códigos estadounidenses y británicos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, aún no ha sido descifrado, esto ha dado lugar a varias teorías que podría tratarse de un engaño sofisticado, pero la complejidad y la consistencia del guión sugiere un mensaje genuino. El manuscrito está dividido en secciones, según imágenes, secciones, botánicas, astronómicas, biológicas, cosmológicas y farmacéuticas. La sección botánica contiene ilustraciones de plantas que no corresponden a ninguna especie conocida. La sección astronómica presenta diagramas con lunas, estrellas y símbolos del zodiaco, lo que contribuye a la naturaleza enigmática del manuscrito. Hasta ahora ni siquiera se está cerca de descifrar el código. Número 14. El ídolo de Shigir. El ídolo de Shigir es un relicario tan avanzado para su tiempo que parece casi demasiado sofisticado para haber sido creado hace más de 11.600 años, mucho antes del surgimiento de las civilizaciones conocidas. Descubierto en un pantano de Turba en Rusia en 1890, esta imponente escultura de madera ha desconcertado a los arqueólogos con sus complejos diseños geométricos, incluidos zigzags, cheurones y espigas, junto con 8 rostros humanos que sugieren que sus creadores poseían avanzadas habilidades de tallado y una profunda comprensión simbólica. El rostro superior con la boca abierta agrega un aura de poder misterioso. Lo que hace al ídolo de Shigir aún más notable es su antigüedad. Las pruebas de carbono muestran que es anterior a las pirámides de Egipto y a Stonehenge, desafiando las suposiciones sobre las capacidades cognitivas y artísticas de las sociedades prehistóricas. Su intrincada iconografía apunta a una sofisticación cultural inesperada en grupos de cazadores-recolectores, planteando preguntas sobre civilizaciones avanzadas olvidadas y los secretos que las sociedades antiguas pudieron haber dejado atrás. Número 13. La Biblia del Diablo. El Codex Gigas. En julio de 1648, cuando la Guerra de los 30 años estaba llegando a su fin, el ejército sueco atacó la ciudad de Praga y se llevó muchos objetos valiosos, incluido un enorme libro llamado Codex Gigas, que llevaron de vuelta a Suecia. Este libro no solo es el libro medieval más grande que existe, sino que también es famoso por su contenido, lo que le valió el apodo de la Biblia del Diablo. Con 91 centímetros de alto,
50 centímetros de ancho y 22 centímetros de grosor, la Biblia del Diablo contiene 310 páginas, hechas con la piel de 160 burros. Aunque originalmente tenía 320 páginas, en algún momento se eliminaron las 10 últimas. El libro pretendía ser una colección histórica que incluye toda la Biblia cristiana, obras de Flavio Josefo y San Isidoro de Sevilla, y una crónica de Bohemia de Cosmas, un monje bohemio. También incluye textos más breves sobre diferentes temas, como la medicina, la penitencia y el exorcismo. Nadie conoce la identidad del escriba que fue el autor e ilustrador de la Biblia del Diablo, pero los expertos creen que probablemente se trataba de un monje que vivió en Bohemia, que hoy forma parte de la República Checa, a principios del siglo XII. Teniendo en cuenta la extensa redacción y las detalladas ilustraciones, se estima que los monjes pasaron unos 30 años trabajando en el libro. Esto significa que dedicaron la mayor parte de su vida a crear este enorme y elaborado manuscrito. Pero eso no es todo. En 1594, la Biblia del Diablo fue trasladada del monasterio de Brumov, donde se encontraba desde 1420, a Praga, donde el rey Rodolfo II la tomó prestada, prometiendo devolverla a los monjes cuando terminara. Pero nunca cumplió su promesa. El libro debe su nombre a un gran retrato del diablo de 48 centímetros de alto, algo inusual en el arte medieval, ya que mostraba al diablo solo en la página, agachado y mirando hacia adelante, vistiendo solo un taparrabos de armiño, un símbolo de la realeza, lo que significa que el diablo era visto como el príncipe de las tinieblas. Esta imagen y los misteriosos orígenes del libro han dado lugar a varias leyendas sobre su creación, todas ellas relacionadas con el diablo, incluida la famosa historia de que el escriba que creó el libro hizo un trato con el diablo para terminarlo en una noche a cambio de su alma. Muchos sostienen que la ubicación del Codex Gigas no es el Vaticano, sino la Biblioteca Nacional de Suecia. Ninguno de los dos lugares ha aclarado nada sobre el debate. Número 12. El disco estelar de Nebra. Un disco de bronce con 3.600 años de antigüedad, encontrado en Alemania, podría ser uno de los mapas más antiguos del cielo nocturno. Está decorado con símbolos dorados que probablemente representan el sol, la luna, las estrellas, incluso el cúmulo de estrellas. Las cámaras de alta tecnología permitieron tomar fotografías claras que revela cada pequeño detalle de los símbolos dorados. El escaneo y modelado 3D muestran que los científicos pueden crear copias digitales del disco, girándolo y examinándolo desde cualquier ángulo, para comprender cómo funcionan y si coinciden con las estrellas. Incluso podemos utilizar un software especial para ver cómo era el cielo nocturno en la Edad del Bronce, lo que facilita la comprensión de símbolos y materiales utilizados para saber de dónde podría haber venido el disco y cómo se hizo. Número 11. Pájaro de Saqqara. En 1998, los arqueólogos descubrieron un artefacto que despertaría la imaginación de investigadores y laicos. Este artefacto, conocido como el pájaro Saqqara, fue escapado de una tumba de Saqqara, Egipto. Se estima que tiene 2.200 años y tiene la forma de un avión moderno con la cabeza de un pájaro. Su estructura mide 180 milímetros y pesa 39 gramos. A pesar de la edad, el propósito del pájaro de Saqqara sigue siendo un misterio. La falta de documentación del periodo en el que se hizo solo se suma al misterio y su naturaleza enigmática, alimentado a la especulación de que los antiguos egipcios pueden haber entendido los principios de la aerodinámica. Algunos creen que el pájaro Saqqara podría haber sido un modelo funcional de un avión, pero no todos están convencidos. Los investigadores principales sugieren que el pájaro Saqqara no es más que un juguete para niños, una figura tallada de un pájaro real. Sin embargo, la controversia que rodea el pájaro Saqqara continúa hasta el día de hoy. Número 10. El mapa de Piri Reis. Profundicemos en el mapa de Piri Reis. Imagina tener en tus manos un mapa del siglo XVI que muestra las costas de América del Sur y la Antártida, ambas con una precisión que no debería haber sido posible en esa época. Lo más sorprendente representa la Antártida sin su capa de hielo.
¿Podrían los antiguos exploradores haber tenido acceso a un mundo oculto mucho antes de la exploración moderna? Este misterioso mapa, dibujado a partir de fuentes desconocidas, desafía nuestra comprensión de la navegación y cartografía antiguas. ¿Podría el mapa de Piri Reis ser una clave para civilizaciones perdidas? ¿O estaba basado en un conocimiento antiguo que aún no vemos? Número 9. Las espadas Ulfberht. Y hablando de tecnologías avanzadas del pasado, las espadas Ulfberht son otro enigma. Estas armas vikingas fueron forjadas con un acero que rivalizaba con la metalurgia moderna. Encontradas en toda Europa, estas espadas eran increíblemente duraderas y tan finamente elaboradas que a menudo llevaban una inscripción que se traduce como Ulfberht, un nombre que podría ser la firma de un maestro herrero. Lo realmente desconcertante es cómo los vikingos, con sus herramientas limitadas, pudieron crear un acero mucho más avanzado que cualquier otro en Europa en esa época. Usaban secretos perdidos en el tiempo, o había un conocimiento más profundo guiando su trabajo. Número 8. La luz de Dendera y el misterio de Egipto. Dentro de el templo de Dendera se encuentran artefactos que han provocado debates y especulaciones durante años. La lámpara de Dendera, que se encuentra en el templo de Hathor, muestra una figura que sostiene un objeto largo con un filamento similar a una serpiente en su interior, junto con otra presencia misteriosa. Algunos sugieren que el objeto se asemeja a una bola de luz moderna, lo que implica que los antiguos egipcios pueden haber tenido acceso a la tecnología eléctrica. Esta teoría desafía nuestra comprensión del mundo antiguo y plantea interrogantes sobre las capacidades de las civilizaciones. La teoría predominante entre los egiptólogos y los académicos es que la luz de Denderal no es una maravilla tecnológica, sino más bien una representación simbólica. El filamento se interpreta a menudo como una serpiente primordial, mientras que el objeto alargado representa la flor de loto, un símbolo común en el mito egipcio de la creación, que simboliza el nacimiento del sol. Esta interpretación se alía con las creencias religiosas y mitológicas de los antiguos egipcios. Lo que intriga a la mayoría de los estudiosos es la idea de la tecnología avanzada en el antiguo Egipto, considerada como una pieza de simbolismo religioso, más que como una prueba de la electricidad. Número 7. La piedra de Kochno. Y si hablamos de grabados misteriosos, no podemos olvidar la piedra de Kochno. Descubierta en Escocia, esta antigua losa está cubierta de intrincados símbolos y marcas. El debate persiste sobre si se trata de un antiguo mapa estelar o un calendario astronómico temprano. Si la piedra es realmente un mapa de las estrellas, podría sugerir que las civilizaciones antiguas tenían un conocimiento mucho más profundo de la astronomía de lo que se les atribuye. ¿Podría la piedra de Kochno ser evidencia del conocimiento científico de una civilización perdida? Su antigüedad de aproximadamente 5.000 años ciertamente apunta a esa posibilidad. Número 6. El mecanismo de Shar-e-Sukte. Siguiendo este rastro de misterios antiguos, observemos el mecanismo de Shar-e-Sukte. Encontrado en Irán, este ojo artificial de 5.000 años de antigüedad es una maravilla de la tecnología protésica temprana. Fabricado con alquitrán y grasa animal, esta prótesis antigua sugiere que las personas de hace milenios eran capaces de crear herramientas sofisticadas y funcionales, posiblemente más avanzadas de lo que pensábamos. Este descubrimiento plantea una pregunta: ¿qué otras tecnologías de punta se han perdido con el tiempo? ¿Qué sabían los antiguos que se ha desvanecido en los pliegues de la historia? Número 5. El pilar de hierro de Delhi. Llegamos ahora al pilar de hierro de Delhi. Con más de 1.600 años de antigüedad, este antiguo monumento está hecho de hierro, que sigue siendo notablemente resistente a la corrosión para su época. El trabajo en hierro del pilar es increíblemente avanzado, lo que sugiere un nivel de conocimiento metalúrgico que no se pensaba que existiera en la antigua India. ¿Cómo lograron los metalúrgicos indios de la antigüedad tal precisión y durabilidad? ¿Podría el pilar de hierro apuntar a una tecnología avanzada perdida o a un conocimiento de una civilización muy por delante de su tiempo? Número 4. Los muros de Gran Zimbabue. Exploramos ahora una maravilla arquitectónica de África, los muros de Gran Zimbabue. Estas impresionantes estructuras de piedra fueron construidas sin mortero,
lo que nos hace preguntarnos cómo los ingenieros antiguos lograron tal precisión sin herramientas modernas. Lo más fascinante es que aún se debate el propósito de los muros. ¿Fueron parte de una gran ciudad, un santuario religioso o algo más misterioso? Este sitio no solo desafía nuestra comprensión de las técnicas de construcción antiguas, sino que también plantea preguntas sobre los avances tecnológicos tempranos de África. Número 3. Las figuras Dogu de Japón. A continuación, viajemos a Japón para descubrir una reliquia misteriosa, las figuras Dogu. Estas pequeñas figuras de arcilla, que datan de alrededor del 5000 a.C., han intrigado a los investigadores durante siglos. Algunas parecen criaturas humanoides con grandes ojos en forma de almendra, emitiendo un inconfundible aire de astronauta. ¿Podrían estas figuras haber representado antiguos astronautas o visitantes extraterrestres? Mientras que los arqueólogos tradicionales argumentan que eran simplemente símbolos espirituales o rituales, la apariencia de otro mundo de las Dogu ha provocado teorías de que las civilizaciones antiguas podrían haber tenido contacto con seres de las estrellas. Número 2. Las cuevas de Longyu. Un complejo de 24 cavernas artificiales, excavadas en geología de arenisca en la colina Fenghuang, es uno de los descubrimientos arqueológicos más enigmáticos del siglo XXI. Descubiertas accidentalmente en 1992, cuando agricultores locales drenaron varios estanques, las 5 grandes cavernas y las 19 más pequeñas dejaron a historiadores y arqueólogos desconcertados. Al principio muchos asumieron que estas cuevas eran un fenómeno natural debido a su diseño único. Sin embargo, más investigaciones evidencian que estas cuevas eran artificiales. Cada caverna tiene solo un portal conectado a un pozo vertical con una escalera tallada que permite la entrada de lluvia y corriente superficial, mientras que un sistema de canales de drenaje y trampas de agua fue tallado inteligentemente en el piso de la caverna para administrar la entrada de agua. La alineación de las cuevas al sur y sureste maximiza la exposición a la luz solar, ayudando a reducir la tensión en los techos. La precisión para tallar estas cavernas, capa por capa con cinceles cortos, descubiertos en el sitio, siguen siendo alucinantes. Lo que sigue siendo alucinante es la evidencia histórica concreta para explicar su propósito. Aunque se encontraron vasijas de arcilla vidriadas de la dinastía occidental, sugiere que las cuevas podrían datar de hace unos 2000 años. Y aunque no existe documentación definitiva, abundan teorías que van desde canteras mausoleos, viviendas taoístas, almacenamiento subterráneo, hasta sitios ceremoniales, pero sin pruebas más sustanciales. Número 1. La cabeza de piedra perdida en Guatemala. Hace más de 50 años, en las selvas de Guatemala, tuvo lugar a un asombroso descubrimiento. Una piedra enorme había emergido de la tierra, cautivando la atención de aquellos que finalmente la miraron. Este hallazgo monumental revela un rostro con rasgos delicados, incluyendo labios delgados, una nariz grande y un arco que rasgaba el cielo. Lo que lo hizo aún más notable fue que las características faciales, probablemente de origen caucásico, desafiaban las expectativas basadas en razas prehispánicas conocidas de América. El descubrimiento de esta enigmática cabeza de piedra despertó una curiosidad inmediata. Expertos e investigadores examinaron con atención sus orígenes y significados. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, el descubrimiento pasó gradualmente a un segundo plano de la discusión histórica. En cuanto al artefacto monumental, sirvió como recordatorio de los misterios que se esconden dentro de las profundidades de la jungla, y siguen planteándose preguntas sobre el confuso tapiz de la historia humana y la interconexión de las civilizaciones a través del tiempo en el espacio. Amigos, hemos llegado a la gran conclusión de nuestra escapada histórica, pero no teman, el pasado es vasto y siempre hay más por desentrañar. Recuerden, la historia la escriben los vencedores, pero la descubren los curiosos, y ustedes forman parte de ese ilustre club. Participen en la discusión, en los comentarios, compartan sus propios enigmas antiguos o reliquias que merecen un lugar destacado. No olviden dar like, suscribirse y activar las notificaciones